Hola, hoy te voy a hablar de algo bastante interesante, el Big Data. Yo sé que tú has escuchado ese término, quizás. Pero, ¿alguna vez tú te has preguntado o te ha salido un anuncio que tú dices, concho, pero yo solamente pensé eso? O has mencionado algo en una conversación y muchos lo que dicen es, concho, los teléfonos no están escuchando. Pero la verdad es mucho más sutil y en cierto modo más inquietante. No necesitan escucharnos. Porque con los miles de datos que nosotros le damos voluntariamente, ya saben en lo que estamos pensando. Hoy vamos a desvelar cómo las grandes empresas predicen tus movimientos y cómo usan esa información para intentar moldear nuestras decisiones. Lo primero que voy a hacer es pedirte que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Bueno, vamos a empezar inmediatamente con el planteamiento del escenario. Vamos a poner algo que pasó de ejemplo. Imagina esta escena, que realmente no es ficción, sino un caso de estudio famosísimo. Un padre entra furioso a una tienda de Target en Estados Unidos. Va directamente donde el gerente y agitando unos cupones que le llegaron a su hija por correo, le dice, mi hija está en el instituto. O sea, le dice, y le están enviando descuentos para cunas y ropas de bebé. ¿Quieren animarla a que salga embarazada? Bueno, eso sorprende a cualquiera. Entonces, el gerente, que no entiende nada, se disculpa y le dice, bueno, lo siento, señor. La publicidad. Efectivamente, tenía ropa de maternidad y ropa de bebé. Y estaba dirigida a la hija del hombre. Unos días después, el gerente decide llamar al padre para disculparse otra vez, pero esta vez la respuesta es completamente diferente. El padre avergonzado le dice, hablé con mi hija. Resulta que estaban pasando cosas que yo no me había enterado. Realmente ella va a tener un bebé en agosto. Le debo una disculpa. Parece sorprendente, pero Target, la tienda, supo que la chica estaba embarazada antes que su propio padre. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Eso no fue magia, fue análisis de datos. Así de simple, análisis de datos. El algoritmo de Target notó un cambio en su patrón de compra. De repente empezó a comprar lociones sin perfumes, suplementos como magnesio, calcio y bolas de algodón, etc. Para una persona son compras aleatorias, pero para un algoritmo eran las señales clarísimas de una chica o una mujer en segundo trimestre de embarazo. Este caso salió a la luz hace años. Demuestra algo clave. Las grandes empresas no solo saben lo que compraste ayer, sino que han creado modelos de predicción que le dicen qué vas a necesitar mañana. Y esa capacidad le da una ventaja brutal sobre nosotros. La pregunta ya no es si te conocen, sino es cuánto saben de ti y para qué usan esos datos. Vamos a explicar cómo funciona esto y cuál es el mecanismo. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo saben qué anuncio mostrarte en cada momento? La respuesta está en el concepto que seguro has oído miles de veces, pero que poco se entiende. El Big Data. Olvídate de las definiciones técnicas y complicadas. Piensa en el Big Data como un detective digital que nunca duerme. Este detective va recogiendo pistas sobre ti a cada segundo, con cada clic, con cada búsqueda que haces, en Google, en cada video que ves, cada me gusta que tú le das a Instagram, la ubicación de tu móvil, cuánto tiempo miras una foto antes de pasar a la siguiente, qué cosas metes en el carrito de compra, aunque al final tú no la vayas a comprar. Todo eso son pistas. Por sí sola, estas pistas no dicen mucha cosa, pero cuando el sistema junta millones de pistas de miles de millones de personas, empiezan a crear patrones y ahí lo encuentran. Aquí es donde entra en juego la famosa V de la Big Data. Pero no vamos a ponernos muy técnico, vamos a quedarnos con las tres más importantes: volumen, velocidad y variedad. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad absurda, casi inimaginable de datos que nosotros generamos. Piensa en todos los mensajes, fotos, compran y todas esas cosas que están ocurriendo en el mundo ahora mismo. Eso es el volumen. La velocidad es lo rápido que se crea. Y sobre todo, cómo se analizan esos datos. O sea, cómo tu comportamiento se procesa en tiempo real. La variedad. La variedad significa los datos que vienen de todas partes. Textos, fotos, videos, historiales, GPS, etc. Ese detective digital junta todo eso, un caos de pistas y crea un expediente sobre ti. Un expediente que no solo dice que te gusta el azul
o compras café por la mañana. Va mucho más allá. Puedes deducir tus ingresos, tu situación sentimental, tu idea política, si estás pensando en mudarte, si estás triste o si en caso estás esperando un bebé, como el caso. Lo que haces en el Internet y fuera de él se mezcla en un perfil increíblemente detallado. Cada vez que aceptas unas cookies en una web que no las lees normalmente, le estás dando permiso a ese detective digital para que siga tomando nota de lo que haces. Y ese expediente es el tesoro más grande que tienen las empresas. Porque ¿quién puede predecir el comportamiento humano? ¿Y cómo puede influir en él? Entonces, cada vez que aceptas unas cookies, sucede eso. Ten eso pendiente. Vamos a hablar entonces de la escalada del problema. Y ojo, este sistema de recolección, de análisis y de cosas en las tiendas está en todas partes y cada industria lo usa para sus propios fines. Vamos a pensar en Amazon. Su sistema de recomendaciones realmente es una leyenda. No es casualidad que te sugiera ese taladro que mencionaste en algún momento o ese libro que leíste y diste una reseña. El propio Jeff Bezos reconoció que una parte enorme de sus ventas viene de ahí. Pero es que va un paso más allá. Amazon patentó un sistema de envío anticipado. ¿Qué significa eso? Que basándose en tus datos, ellos predicen lo que vas a comprar y envían el producto al almacén más cerca de ti, antes de que tú le des al botón de comprar. Su objetivo es que el tiempo de entrega sea casi cero, eliminando las últimas barreras que les quedan. Ellos quieren que el impulso y la compra sean la misma cosa, o sea, que sea un clic. Ahora vamos a hablar de ¿De verdad crees que eligen qué series producir por la intuición de un genio creativo o algo así? No, para nada. Netflix es una máquina de Big Data. Lo analiza absolutamente todo. No solo qué ves, sino cuando lo ves, si le das pausa, qué escenas repites, con qué rapidez abandona una serie y qué actor o actriz te hace enganche. Con todos esos datos, personalizan tu página de inicio. Deciden qué proyectos de millones de dólares se aprueban para un algoritmo, para que sea adictivo ese algoritmo. Así ellos mezclan al director que más retiene al público, con el género de maratones que provoca, la actriz que más interés genera en el país donde tú te encuentras. No están eligiendo una serie que fue elegida para ti normalmente. Ellos antes de tú pensarlo ya te la están poniendo. Y como no, tenemos a las redes sociales como Facebook, Instagram. Aquí el producto no son las fotos de tus amigos. El producto eres tú realmente. Aunque tú no lo creas, tú eres el producto para ellos. Para ser exacto, tu intención, o sea, cada like, cada comentario, cada grupo al que te unes, todo eso crea un perfil psicológico detalladísimo de ti. No te venden un producto a ti, le venden al anunciante la versión más predecible de ti. Ellos le garantizan que su anuncio te llegará en el momento exacto que tú lo necesites y que estés más propenso a dar clic. Por eso es que la publicidad hoy es tan efectiva a comparación de tiempo atrás. O sea, para el que paga publicidad a nivel de redes sociales, crece rápido porque es efectiva con todos los algoritmos. Si esto te está explotando la cabeza, déjame un comentario y cuéntame tu experiencia más rara que has vivido con un anuncio. Esa vez que tú juraste que tu móvil te había escuchado y quiero leer eso en los comentarios. Llegamos a este punto donde tú podrías pensar, bueno, ¿y qué más da? Me están mostrando anuncios de cosas que realmente me interesan y eso me ahorra tiempo. Y es esa precisamente la trampa. Nos los venden como una comodidad, como un servicio personalizado, pero el objetivo final no es solo venderte una zapatilla, es moldear tu comportamiento a largo plazo. El poder real de estos sistemas no está en la publicidad, sino en la modificación de la conducta. El caso más famoso y oscuro es el de una empresa de análisis de Estados Unidos. Esta empresa no quería venderte las cosas, quería vender una ideología usando una simple app de test de personalidad. Ellos consiguieron los datos de 87 millones de perfiles de Facebook sin su permiso. Y no solo de quienes usaron la app, sino también de todos sus amigos. Con esos datos, no crearon anuncios normales, crearon perfiles psicológicos para encontrar a los votantes, a esas personas indecisas en las elecciones clave. Y a estas personas
las bombardearon con noticias falsas y propagando diseños a medida que ellos tocaban. O sea, alimentando sus malvados internos. Como dio un ex empleado, no buscaban un debate, buscaban una reacción emocional. El objetivo no era informar, era manipular. Y tuvieron un éxito aterrador, influyendo en eventos como las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Realmente esto sucedió. Este escándalo nos quitó la venda de los ojos. Demostró que la misma tecnología que te recomienda una canción en Spotify puede usarse para polarizar una sociedad. El objetivo final de la predicción es la influencia. Si una empresa sabe lo que te da miedo, o lo que te enfada, o lo que te ilusiona, puede usar esos botones para cuando ellos quieran, o sea, cuando quieran utilizarlo. Pueden crear una burbuja de realidad a tu alrededor, donde tú vas a ver cosas de lo que ellos quieren que tú pienses, haciéndote más predecible y por lo tanto más fácil de manejar para ellos. Ya no eres solo una persona tomando decisiones, eres un conjunto de datos cuyo comportamiento puede ser calculado y dirigido. Te presentan un camino de mínima resistencia, una serie de sugerencias con facilidades que te guían suavemente hacia la decisión que ellos quieren que tú tomes. Ya sea comprar un producto, ver una serie o votar por un candidato. Y lo hacen tan bien que sigues creyendo que la decisión fue tuya. Eso es lo más increíble. Así es el mundo de la tecnología y el Big Data. La cosa es que cada día le damos la llave a nuestro mundo interior, muchas veces sin pensarlo. Nuestros datos son los nuevos petróleos y lo estamos regalando a cambio de servicios gratuitos. Y aunque existen leyes de protección de datos más estrictas que nos dan más control a nosotros, la arquitectura de este modelo de negocio sigue en pie. Las empresas no solo están creando un perfil de quién eres hoy, están construyendo un modelo de quién serás tú en el mañana para poder venderte ese futuro como ellos quieren venderte. El control no es una fantasía de ciencia ficción, es un modelo de negocio que existe hoy día y nosotros lo estamos viviendo. Así que la próxima vez que te aparezca un anuncio sospechosamente perfecto, no te preguntes si tu teléfono te escucha. Pregúntate qué le has contado sin darte cuenta. Ahora que ya sabes el secreto, ¿crees que verás los anuncios con los mismos ojos? Bueno, ya tú decidirás. Deja eso en los comentarios también. Gracias por estar aquí, por ver este video. Espero que me apoyes. Dale like, comenta tu experiencia, que todo eso me ayuda y me motiva a hacer más videos de estos temas. Apoya nuestro canal para que seamos más. Nos vemos en un próximo video.